una publicación de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ya en 2024 nos hablaban sobre que el uso excesivo de la inteligencia artificial debilita nuestra memoria y reduce la capacidad de pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente. Hola Sapiens, sean bienvenidos a su podcast favorito, Sapiens versus Tech. ¿Y esta semana de qué vamos a estar hablando, Juan Antonio? Bueno, la inteligencia artificial sigue dando de qué hablar, y sobre todo en el campo de la educación. Hace poco, inclusive, antes de conectarnos, vimos también que hay huelga de trabajadores en Samsung por un tema de chips, un tema de que los trabajadores están exigiendo bonificaciones económicas porque la inteligencia artificial está generando más ganancias. Eso es un tema bien interesante para los que no lo saben, y esto puede ser el inicio de muchas protestas que hay a nivel mundial. Pero muy importante lo que se tiene en materia de educación. Y es que hace poco se publicaron dos artículos muy distintos, pero que tocan, o sea, de problemáticas similares, pero que tocan ángulos distintos. Uno toca el ángulo por donde estaríamos hablando de cómo la inteligencia artificial, haciendo un buen uso de ella, nos beneficia en cuanto a entendimiento y en cuanto a aprendizaje. Pero existe también el lado oscuro, el otro lado de la moneda, donde la inteligencia artificial, a través de un mal uso de la misma, nos estaría perjudicando a nivel cognitivo. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, desglosando un poco estas ideas. Así es. Estos dos artículos nos ayudan bastante porque no es lo mismo que digamos, que pongamos sobre la mesa las ideas que podemos ver en las noticias, pero que cuando estas ideas se contrastan con un artículo científico, pues toman un peso muchísimo mayor. Y este es el caso del tema de hoy, el uso de inteligencia artificial en la educación. Un tema del que ya hemos estado hablando en capítulos anteriores, precisamente por diversos tipos de noticias que han aparecido, como por ejemplo, que gobiernos de distintos países han pedido sacar el uso de cierto tipo de tecnología en educación primaria, mientras que otros pues están mucho más enfocados en utilizarla. Pero de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y con cuál de los dos artículos vamos a empezar, Juan Antonio? Mira, a mí me gustaría empezar con el artículo donde tenemos el punto de vista negativo, para que, digamos, podamos analizar ello y después subirle el ánimo a nuestros seguidores con el punto de vista positivo. Ok, bueno. Empezando por ese artículo que tú mencionas, te diría que este artículo se enfoca en lo que es la educación inicial, educación primaria. El, la investigación consistió en el análisis de cómo los pequeñitos utilizan la inteligencia artificial dentro de lo que sería el área de conocimiento de la matemática, tanto, o sea, teniendo dos grupos, uno empleando inmediatamente la inteligencia artificial y el otro a través de un guía. Y el resultado es que, digamos, algo poco obvio, pero es importante que el resultado pues lo indique un artículo científico, y es que cuando se utiliza la inteligencia artificial, pues hay una afectación en el tema cognitivo. Los niños pues no aprenden muy bien. Eso sería a grosso modo el tema del artículo. Sí, o sea, primero hacer un paréntesis muy importante que este artículo fue, digamos, creado o elaborado en la Universidad de California. Son gente muy seria a nivel de estudios científicos. Tenemos también, muy importante acá, que la población que se utilizó fueron más de 6.000 estudiantes. Entonces es una población bastante significativa. ¿Okay? Eso como para darle mayor rigor a lo que se estaba planteando. Y yo tengo por acá, leo rápidamente algunas conclusiones de los autores, que uno fue que la IA generativa reduce el tiempo de estudio en ciertos problemas de matemáticas. Ese es uno. Dos, este ahorro de tiempo se asocia con un menor aprendizaje duradero cuando la evaluación es supervisada. Y tres, el patrón observado es consistente con una forma de dependencia o cognitive surrender. Es decir, ¿qué es lo que está pasando cuando de alguna manera en una edad temprana, una edad media, o inclusive también a nivel universitario, me atrevería a decir, las personas le delegan esa capacidad de pensamiento a la IA? Llega un punto en el que básicamente exteriorizan eso y es como que ya yo lo tomo como si fuera algo natural. Normalizo el hecho de no pensar. Comienzo a normalizar el hecho de no razonar, de no utilizar mi pensamiento crítico, de no utilizar mi memoria. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué hace? Que a la larga, cuando yo tenga que enfrentarme a un problema, que es lo que demuestra el estudio,
que amerite esa capacidad cognitiva, que amerite la capacidad de retención, que amerite ese análisis, no lo voy a poder afrontar. Y esto es muy grave. O sea, a nivel de, si queremos formar una sociedad de científicos, de investigadores, de gente que nos pueda salvar cuando choque un meteorito, cuando vaya a impactar un meteorito en la Tierra, de gente que sepa qué hacer con una tormenta Tecnología. solar que apague todos nuestros dispositivos electrónicos, o ocurra un terremoto demasiado fuerte, o distintas cosas que nos pueden llevar a nosotros necesitar una capacidad de supervivencia, una capacidad de adaptación, y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que hay una tarea muy grande por parte de las personas que están dedicadas a la educación, sobre todo pedagógica, de detectar realmente qué tanto se está perdiendo esa capacidad cognitiva y de alguna manera buscar la forma de que, aunque no podamos sacar la inteligencia artificial del todo, porque yo creo que ya eso va a ser una batalla muy difícil de librar, o si no imposible, hay que buscar la manera que aún con la inteligencia artificial logremos forzar el intelecto humano, logremos hacerlo florecer de alguna manera. Pero fíjate que con respecto a lo que estás comentando, y por aquí estaba buscando información de artículos anteriores al respecto, y Ok, ciertamente sí ha habido investigaciones en años anteriores, y sí. por aquí encontré rápidamente una publicación de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ya en Buenísimo. 2024 nos hablaban sobre que el uso excesivo de la inteligencia artificial debilita nuestra memoria y reduce la capacidad de pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente. Entonces ya es algo que ciertamente estaba cantado, ya nos estaban avisando, pero creo que este artículo nos aporta muchísimo valor porque lo está enfocando desde la perspectiva de los pequeños. Mm. Entonces, este resultado me parece muy interesante porque lo que nos quiere decir es que a esa temprana edad los niños están afectando seriamente su capacidad cognitiva. Por eso considero que desde una perspectiva pedagógica es un error que los niños utilicen inteligencia artificial. No puede ser, aunque, ojo, aunque ciertamente el artículo indica que cuando se guía a los niños de forma adecuada, pues hay resultados muy interesantes, ciertamente. Quizás antagonizar completamente la tecnología no es la idea, quizás no es la mejor manera en la que han tomado estos diversos países que han retirado el uso de tecnología Sí. en las escuelas, pero ciertamente no podemos apartar la vista de que no tendemos a utilizar muy bien la tecnología como debemos. Por lo Exacto. menos pongo el ejemplo del teléfono celular Mm. y del uso de redes sociales donde, bueno, ya tenemos ese antecedente de que no digamos un teléfono celular, hablemos directamente de las redes sociales, donde a través del uso de las redes sociales, pues sabemos que ha habido una reducción en el IQ de la población mundial en esta nueva generación. Entonces, aunque sabemos que tenemos que utilizarla de una mejor manera, de una forma más inteligente, pues digamos que no es un consenso general y, y ciertamente hay una afectación. Si esto se llega, digamos, a masificar y hay una afectación cognitiva en los pequeños, entonces, bueno, como tú dices, ¿qué pasará con la siguiente generación? Así es. Es que mira, si nosotros nos ponemos a ver los hechos y cómo se va dando todo. O sea, las redes sociales al final sustituyen en muchas personas el hábito de la lectura, por decir algo. O sea, te quitan esa zona de aburrimiento en donde tú normalmente las personas que hacían tendían a leer o de repente, claro, estaban también la opción de ver televisión, pero era más complicado porque para ver televisión siempre tenías que colocarte en un sitio, un espacio físico específico. En cambio, el libro, tú te lo puedes llevar a todos lados y era como tu entretenimiento en cualquier parte. Pero ahora, tu entretenimiento en cualquier parte es el teléfono. O sea, la gente está en la espera de una cola, está esperando que te atienda un médico y ya tú no tienes un libro en la mano, como se solía hacer anteriormente, o el periódico para los antecesores de nosotros. Ahora es el teléfono. Y en el teléfono investigo todo y me meto a redes sociales y paso horas y horas chismeando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, también tenemos el hecho de la calculadora. Yo me he notado, ya pasa mucho en los millennials, pero la generación Z directamente no sabe multiplicar. Ellos no se saben la tabla de multiplicar. Tú le preguntas cuánto es 9 por 7, cuánto es 6 por 7. Inclusive, yo tengo que pensarlo todavía un tiempo para dar con la respuesta, pero la generación Z directamente está rendida al hecho de tener una calculadora, bien sea en el teléfono o en cualquier parte. O sea, ya están totalmente rendidos a él. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, y qué está pasando con ChatGPT? Se está volviendo la redacción algo opcional. Entonces Ah, va a llegar un punto
que la inteligencia artificial va a redactar por nosotros, ya esa capacidad de redactar se va a perder en la siguiente generación. ¿Y qué es lo que da miedo? Porque redactar quizás no es tanto tan grave, la tabla de multiplicar no es tan grave. Me parece que sí es un poco grave lo de la lectura y que trata de fomentar ese hábito, pero bueno, digamos que hay otras formas ya. Buscar videos digamos, instructivos o videos que sean de aprendizaje te puede ayudar a paliar esa situación. Pero ¿qué es lo grave? Lo grave es que cuando nosotros llevemos toda esta inteligencia artificial a wearables, dispositivos que podemos tener en cualquier lado y consultarles cualquier cosa, eh, se va a perder la capacidad de pensar. O sea, vamos a normalizar el hecho de no pensar. O sea, es como, y ojo, me preocupa mucho el hecho de no pensar en el sentido en donde mucha gente utiliza esta inteligencia artificial para consultas emocionales. Entonces, no, me dijeron tal cosa en el trabajo y entonces tengo que preguntar a ChatGPT qué le voy a responder a esa persona. ¿Cómo respondo el correo que me mandaron? ¿Cómo respondo el mensaje que me mandaron? Ah, voy a ligar, entonces voy a buscar qué respuesta, qué voy a mensaje enviar para poder ligar. Y entonces así va haciendo eso. Entonces, eso nos lleva a toda la área de nuestra vida y al final, digamos, las conexiones cada vez se vuelven menos humanas, porque lo que nos hace humanos y en la cúspide de la pirámide es el raciocinio. Y si perdemos eso, perdemos nuestra cualidad principal de seres humanos. O sea, me parece o sea, de tener en cuenta, ¿no? Es De, distópico, es una distopía, es una locura. Porque sí, estamos perdiendo lo que nos hace humanos, bueno, ciertamente. Fíjate que en esto ya estaba reflexionando un poco sobre eso al respecto, porque estaba redactando precisamente un informe Ujú. de Pentas, precisamente, y, y la redacción me tomó aproximadamente 3 semanas de lo largo, que era una mini tesis, de más o menos unas Wow, wow. 210 páginas. Y bueno, analizando la información y papá y todo eso. Y aunque no te voy a decir que no me apoyé con la IA, porque ciertamente la utilicé para hacer una serie de diagramas de flujo y tal, que quedan bastante bonitos. Básicamente la redacción fue 100% manual y me tomó muchísimo tiempo, pero yo siento que eso es necesario porque no podemos perder esa habilidad de redacción, de poder eh, utilizar el cerebro para saber cómo responder, para poder decir, ojo, yo estoy de acuerdo en que yo redacto y luego lo paso por la IA para ver cómo lo mejor, Ujú. pero no directamente, mira, quiero responder este correo o me respondieron así, dime qué puedo responder. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Y fíjate que con respecto a lo que dijiste el tema de la redacción, es interesante que ya para el 2024 veíamos noticias como esta del portal de Sataka, Ok. donde decía que se están publicando tantos libros escritos por IA que Amazon ha tomado una decisión, limitar la autopublicación. Entonces ya desde, desde el lejano 2024 ya estábamos empezando a visualizar esos efectos del uso de la IA para la redacción. Incluso recuerdo casos de artículos científicos donde estaban prácticamente hechos con IA, copiar y pegar, y se veía en el artículo que había sido redactado con IA. O sea, daba la impresión, o sea, indicaba que era un modelo de lenguaje que había redactado. Redactado todo. Entonces, bueno, no sé si todo, pero ciertamente había un pedazo donde estaba por ahí indicado que era prácticamente ChatGPT que estaba escribiendo, ¿no? Entonces, ciertamente es un tema muy importante el que no perdamos este tipo de habilidades. Y volviendo al tema de los pequeños, esto, dentro de este universo de la escuela primaria, a nivel de pedagogía como tal, mira, podría tener efectos a largo plazo tremendos que quizás al día de hoy no hayamos podido identificar todavía. No podemos permitir que este efecto de las redes sociales, o mejor dicho, no podemos permitir que un efecto similar al de las redes sociales suceda con la IA. Tenemos que proteger Correcto. la mente de los niños. Correcto. Por ejemplo, una opción que se me acaba de venir a la mente y lo quería lanzar antes de que se me olvide, es instar mucho a los profesores de estas, digamos, fases educativas a que vuelvan a hacer esas preguntas clave. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, más niño y estaba en esas clases, que me preguntaban, ¿y qué aprendiste de esto? ¿Y qué te pareció esto? ¿Cómo te sentiste con esto? De alguna manera buscar la opinión, la experiencia, cómo lo viviste. Y no tanto una respuesta a un problema directo 2 más 2 o algo así por el estilo, sino
buscar siempre la interpretación, porque de esa manera tú puedes saber el contenido que te puede dar esa persona, ese niño, ese adolescente, y no tanto la respuesta automática de un chat. Es así, es que lo ideal es que el niño pueda explicarte el proceso de pensamiento, no tanto que se equivoque en la respuesta, no pasa nada, pero si de repente, pero si conoce el proceso de pensamiento, él mismo puede identificar dónde se equivocó, pero ¿Te si no ima- entiende el proceso, no va a poder hacer nada. Ahorita que dijiste eso, se equivocó, ¿te imaginas que lleguemos a un mundo tan distópico donde el que saque 20 tenga más errores que el que no saque la máxima nota? O como que el hecho de tener errores ya me hace ver que lo analizaste, entonces de alguna manera el que tiene 20 seguramente lo usó con IA y te quita puntos más en eso, no sé, por ahí te Mira, interesante. es una hipótesis interesante pensar que estas personas que se están graduando y que hacen alarde de haber utilizado la inteligencia artificial para poder graduar, Ujú. mira, capaz y no sepan absolutamente nada. Y ya estamos viviendo esa suerte de distopía, donde cuando salgan a trabajar, si no tienen la IA al lado para que los ayude, triste. Y precisamente hace poco estaba viendo un video, no me acuerdo dónde me salió, no sé si habrá sido en YouTube, no lo recuerdo, pero este efecto en la medicina. Wow, peligrosísimo. Sí, que los médicos novatos, los estudiantes, bueno, si no tienen ChatGPT a la mano para, para preguntarle los síntomas y entender, bueno, se quedan congelados, ¿no? Entonces Mm. es tan distópico, tan extraño pensar que de repente el día de mañana cuando te sientas mal y vayas al médico, lo que él va a estar tecleando no va a ser tu historial médico, sino preguntándole a ChatGPT, mira, Chapi, me están preguntando esto, me están diciendo esto, ¿qué puede ser? Y ojo, no está mal utilizarlo como lo que es, como una herramienta Claro. para poder, digamos, contrastar tu opinión con lo que puede decir la herramienta para ver si de repente te da otra idea, otro marco de pensamiento. Pero utilizarla digamos, como herramienta principal, sí sería bastante Sí. negativo. Es que, o sea, hay que ver porque empieza la gente podría empezarse a pensar, a cuestionar. Si el doctor va a hacer eso, ¿qué me separa a mí de yo directamente preguntárselo a la IA? Ujú. Aunque, ojo, O sea, estamos hablando ya de temas universitarios. Deberíamos tocar el segundo artículo dale. antes de proseguir con esta segunda idea, porque nos estamos alejando del Ya, no. tema de los niños. Sí, nos estamos alejando. Vale, vale. Bueno, el otro artículo, lo presento por acá, es, este fue en la Universidad de Beijing, ¿ok? Y trata sobre cómo los profesores, cómo el hecho de tener un profesor complementado con un tutor de inteligencia artificial en una población igual, exactamente igual, genera mejores resultados en cuanto a retención, a manejo emocional ante los problemas, en cuanto a aprendizaje, que solamente tener educación tradicional. Esto parecería que fuera una forma de ver la inteligencia artificial bien usada y de forma positiva, ya que este tutor de inteligencia artificial cumplía las siguientes funciones. Preparaba antes de la clase, te permitía consultarle eh, preguntas sobre el curso, tenías un apoyo con él 24/7, guía lingüística, cultural y académica, te podía dar un feedback de tu progreso, de cómo ibas personalizada, te podía ayudar con un repaso antes de la clase. Y esto era, bueno, una clase de lengua americana, ¿ok? Inglés americano que se estaba dando, impartiendo acá, donde evidentemente, bueno, el lenguaje es una asignatura que podrías evaluarla fácilmente con exámenes orales, ¿no? Entonces podrías ver realmente el aprendizaje que tuvieron esas personas y por lo tanto me parece un buen método de control para poder realizar este estudio y tener unos resultados significativos de lo que en realidad está pasando con el uso de la IA en este sentido. Conclusiones del estudio antes de que Juan José empiece con el análisis. Sería la IA mejora el rendimiento académico, también mejora la experiencia emocional del estudiante, no redujo la complejidad del curso, pero sí redujo la carga mental inútil y favoreció el aprendizaje profundo. Son conclusiones de este estudio de la Universidad de Beijing. Fíjate que este estudio está, o sea, nos está indicando de forma formal, nos está formalizando la idea que tenemos como, digamos, por sentido común. Si utilizamos la herramienta de inteligencia artificial como lo que es como una herramienta para apoyarnos con el aprendizaje o con el desarrollo de alguna tarea,
pues obviamente vamos a hacerla mejor, vamos a ser mucho más eficientes y más eficaces. Y es lo que considero que este estudio nos está diciendo. Porque cuando aplicamos este tipo de tecnología a la andragogía, que es la metodología de enseñanza a adultos, pues a diferencia de la del niño que necesita una guía, el alumno mayor pues puede tomar decisiones con respecto a cómo va a enfocar el conocimiento, cómo lo va a buscar. Y digamos que no necesita o sea, llevarlo de la mano. Entonces, fíjate que este resultado me parece muy poderoso, porque precisamente cuando estos alumnos están investigando sobre el tema de literatura en diversos países, pues se están apoyando en que no deban invertir tiempo en traducciones, en investigar palabras rebuscadísimas de otros idiomas, sino que simplemente se enfocan en el core de la actividad, que es el tema de la literatura. Mientras que las otras tareas, como la traducción, entonces se delegan a la inteligencia artificial. Entonces, obviamente tienen una mejora muy brutal en lo que es la eficiencia y la eficacia de todo el proceso de estudio. Y esto es súper interesante porque cuando utilizamos las herramientas de inteligencia artificial como lo que realmente son, para reforzar nuestras habilidades y no para delegar las actividades las actividades cognitivas, entonces, oye, podemos tener un resultado muy poderoso. Sí, ¿Qué piensas al respecto? la mejoría es brutal. Lo reportado en este artículo refuerza eso. Me pareció muy interesante la prueba. Y creo que este es lo que estuvimos hablando la otra vez. Por ejemplo, es una forma de llevar la inteligencia artificial a la educación de forma inteligente y productiva, teniendo un tutor que esté contextualizado en cada curso. O sea, yo creo que esto se puede implementar en todos los cursos. ¿Y qué pasa? Muy clave acá. La educación tradicional impartida, las clases impartidas por un humano no dejaron de existir. Solamente que tienes una herramienta adicional, un tutor externo. Es como cuando estabas, que no te hallabas con las clases de matemática y pagabas clases aparte, ¿no? Cuando un curso te costaba mucho y pagabas tus clases aparte para que alguien te explicara de forma sentado contigo, más personalizado. Y se hacía necesario justamente por eso, porque cada vez en las aulas había una cantidad mayor de personas. Entonces la educación dejó de ser personalizada. La educación se convirtió como en una especie de intento de meter a todos en un mismo saco, en un mismo lote, explicarles a todos de una forma genérica, ¿ok? Cuando de repente hay personas que necesitan un tipo de explicación más emocional, de repente hay otros que necesitan un tipo de explicación más numérico, de repente tú dijiste los términos rebuscados, de repente hay gente que entiende más cuando le explican de forma rebuscada y metódica, esquematizada, de repente hay otros que aprenden más con la ilustración, el ejemplo, con una experiencia. Entonces, ¿qué te permite la inteligencia artificial? Que tú no tengas que pagar una clase de alguien que te explique a tu manera, sino que tengas este tutor externo que se adapte a ti y que esté contextualizado con el curso, que no esté alucinando otras cosas, sino que directamente parametrizado con todo lo que es el curso. Me parece una genialidad este experimento y yo creo que para repetir, o sea, para hacer en todos los cursos y evaluar ese impacto. Yo creo que es algo que se tiene que replicar, sí o sí. Fíjate que mientras estabas comentando esto, me hiciste recordar el caso de un profesor de YouTube, que yo creo que por lo menos todos una sola, o al menos un video vimos de, de matemática, Así es. del canal Únicos, si la memoria no me falla, Ok. donde, bueno, este canal tiene todos los años del mundo y creo que todos vimos por lo menos una clase de matemática con este profesor de este canal. Si la memoria no me falla, creo que recibió incluso premios al respecto. Imagínate. Pero, eh, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasaría? Por lo menos se me ocurrió esta idea mientras estabas hablando, porque fíjate que este tema de la inteligencia artificial y la educación puede llevarnos a un esquema donde el rol del profesor, como ya mencionamos en capítulos anteriores, sea una guía, pero ya esa clase, la de ese único profesor, es decir, graba, todos los alumnos tienen acceso a esa grabación y también tienen acceso a un LLM, a un agente de inteligencia artificial, Tipo Reader para AI. que le hagan las preguntas como este artículo, donde está todo el material, toda la grabación, todo el tema tipo NodeULM, donde ya está cargada toda la documentación para poder responder. Exacto.
y que el profesor sea simplemente un guía. Mira, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? Explícame. Y bueno, eso creo que sería el mejor escenario posible, creo yo. Sí, porque es que hay una cosa muy interesante. Es bueno cultivar el hábito de la lectura, pero los libros no te pueden responder preguntas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Digamos, reforzar nuestra capacidad cognitiva, nuestro aprendizaje y sacar lo bueno de la tecnología. O sea, sacar el acompañamiento 24/7 que nos da la tecnología, el análisis rápido, el hecho de poder hacer preguntas, el hecho de poder ver tu seguimiento. Por ejemplo, mandarle no ULM es brutal, porque, por ejemplo, yo estaba estudiando un curso de fotogrametría con drones y otros cursos que también estuve estudiando, y, y yo me hacía como mi propio balotario de preguntas en OVLM, basado en las clases, ¿no? Entonces tú puedes crearte un quiz, responder tus preguntas, en base a tu resultado del quiz te dice qué debes mejorar, qué áreas debes estudiar más, y le dejas obviamente ir a estudiar esas áreas y reforzarlas, ¿no? Y luego volver a hacer un quiz que refuerce eso. O sea, si tú haces eso, o sea, obviamente me hicieron el examen, que era un examen supervisado, no lo podía hacer con inteligencia artificial, era un examen supervisado, con cámara, etcétera y tal, y obviamente saqué 20, y lo hice demasiado rápido, o sea, me dan media hora para hacer el examen y lo hice como en 10 minutos, porque había estudiado de una manera muy eficiente. Entonces, todas las preguntas que me tiraron ahí en el examen ya yo sabía todo, había interconectado ideas, había analizado a profundidad los conceptos, tenía todo claro, y esa es la idea, ¿no? O sea, potenciar tu capacidad de pensamiento crítico, más no lacerarla, más no vulnerarla, más no, digamos, normalizar el hecho de no pensar, que me parece que es lo grave acá. Pasa mucho por asumir la responsabilidad nosotros mismos, porque ya estamos viendo que por lo menos en Latinoamérica los gobiernos no están haciendo nada. Todavía en Europa, en Estados Unidos se hacen algunos esfuerzos. Fíjate, muy importante, y antes de darte el pase, me acabo de acordar ahorita, antes habían cuentas de TikTok que daban tutoriales de matemáticas, que te explicaban cómo hacer cálculo y salían algunos profesores haciendo eso, o haciéndote tutoriales de cómo hacer tal y tal cosa. Y ahora como tenemos la inteligencia artificial, si te fijas, esos videos están dejando de aparecer. Y a mí no me aparecen videos de tutoriales porque básicamente no tienen visualizaciones. ¿Por qué? Porque la gente agarra ChatGPT, Chapi, ¿cómo se hace tal cosa? Y te responde. Entonces, ¿qué pasa? Estamos volviendo a impregnar, a llenar todas las redes de contenido basura, ¿no? Entretenimiento basura, vacío, que no tiene ningún sentido. Y wow. Y de paso, creado con inteligencia artificial también, muchas veces. Bueno, ahí es donde es un tema complejo porque allí quizás toma valor esta posición de China con respecto Ujú. a, a filtrar el algoritmo que se utiliza y que solamente muestra cosas que digamos que aportan valor Lo filtran, y ellos filtran. también en filtrar, digamos, la aparición de influencers para que si se va a hablar de un tema, las personas Ujú. tienen que tener cierto tipo de conocimientos sobre Conocimiento. determinado tema, ¿no? Entonces eso de cierta manera busca, digamos, limpiar el ecosistema Ujú. porque, bueno, digamos que en otras latitudes, pues el tipo de contenido que sale, eh, digamos que es muy enfocado al tema de entretenimiento y ciertamente los temas de divulgación no son, digamos, la opción número uno por parte de la gente para consumir. Entonces, ciertamente al final del día, está la libertad, está el libre albedrío de cómo vas a alimentar tu Ujú. algoritmo. Si tú quieres ver puros tutoriales, te van a salir puros al final del día. Pero el tema está en que si, digamos, si entre comillas se gostea este tipo de contenido y, digamos, es complicado acceder a él, entonces, más que todo, Exacto. para los más pequeños, digamos que son más susceptibles a esto. Exacto, exacto. Sí, o sea, por lo menos a mí me salen noticias de inteligencia artificial. O sea, como que ya me salen más tipos de noticias del tema del cometa, de los viajes al espacio que se están haciendo. Pero, pero yo he notado, no sé si te ha pasado a ti, que los videos de tutoriales están dejando por ejemplo, antes me salía un profesor siempre que lanzaba videos de matemáticas, de cálculo y tal. O gente que hace tutoriales de cómo resolver algún problema, etcétera. Pero ya eso como que no se está viendo mucho, justamente porque yo siento que es eso, la disponibilidad de una inteligencia artificial que te responda a todo. Sí, es que eso tiene que ver, incluso, bueno, ya tú bien lo dices, la gente está buscando preguntarle directamente a ChatGPT, Gemini o cualquier IA, cualquier cosa, y no, digamos, no lo investiga, sino que directamente lo pregunta. Y quizás eso también tiene mucho que ver, porque
A mí tampoco me están apareciendo, pero yo ciertamente ni a culpa tampoco los estoy buscando. Digamos que los temas que estoy buscando ya están un poco divorciados de ese tema de buscar sobre matemáticas, sobre resolución de física. Quizás en algún momento sí me salían mucho más, pero ya ciertamente el día de hoy me aparecen otro tipo de videos, más relacionados con el tema de tecnología, el tema de seguridad y todo esto a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí, Pero seguramente sea una historia totalmente diferente para un alumno que está estudiando matemática uno, exacto, matemática 2, que, digamos su algoritmo va a estar alimentado de forma diferente. Lo que sí tiene que suceder es que no le entreguemos el control a la inteligencia artificial y que siempre, aunque sea apoyado por redes sociales, siempre mantengamos ese deseo de aprender y de investigar. exacto. Y me queda a mí la pregunta, que se la hago a toda la audiencia, a ver que nos diga, ¿será que entonces la IA, quizás tengamos que pasar a un modelo en donde la IA no sea libre? O sea, cuestionarnos si la IA debe ser libre o no. Porque ahora tenemos un modelo de IA libre y estamos todos siendo tontos útiles haciendo nuestras interacciones para que ellos puedan mejorar su inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿será que la IA entonces no debe ser libre, sino que más bien tener IAs específicas por cursos, por carreras que se estudien, por temas, digamos, específicos, y tú tengas que pagar cierto servicio por cada IA que sea específica y ya no tener una IA libre? ¿Será que la IA libre nos hace más daño de lo que nos beneficia? Eso podría ser una Déjenlo en pregunta los, de Luis. déjenlo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta reflexión? Así es, así es. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando hoy. Es muy interesante reflexionar sobre los temas de inteligencia artificial y la educación, porque justamente es lo que más tenemos ahí cerca, ¿no? Cómo se pierde o se potencia la capacidad cognitiva de acuerdo a cómo se utiliza. Es así. Y ojo, creo que todos estamos en el mismo barco sobre que la educación necesita un cambio, el Ujú. modelo educativo necesita un cambio, ciertamente, pero ese cambio no puede pasar por afectar las capacidades cognitivas de los alumnos. Ya, exacto. Así es. Es así. Los Sapiens, gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast. Estén muy atentos de sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Les dejamos Hasta luego. los artículos en la descripción, La el descripción. resumen, y voy a ver si les puedo dejar las infografías también que tenemos con el resumen de los artículos. Nos vemos, Ale. Hasta luego.